noche, ¿no? Vamos a proceder a compartir la pantalla y a presentarles a continuación lo que es justamente la presentación de las generalidades que tenemos que tener en consideración en esta sesión, ¿no? Entonces, justamente continuando, nosotros hacemos referencia a lo que guarda relación con el tema de la educación vial. Dentro de la educación vial tenemos justamente que la conforman medidas o recomendaciones que justamente nosotros como individuos o usuarios de las vías debemos conocer al momento de transitar justamente por la vía pública. En este sentido, hay un aspecto muy importante que tener a consideración, a tener en cuenta, que es la convivencia vial basada, por supuesto, claro está, en la conciencia vial. Como ustedes saben, como seres humanos, nosotros tenemos la capacidad de discernir entre lo que está bien o lo que está, por supuesto, mal efectuado, haciendo un análisis de lo que tenemos a consideración como información disponible. Dentro de la convivencia vial, tenemos que manifestar que justamente tenemos que hacer relación o alusión con los aspectos técnicos, éticos de la convivencia, justamente como coadyuvantes a una relación saludable en el tránsito. Y estos aspectos, como les digo, éticos en un inicio, apuntan al cuidado de la propia vida primero y segundo de la vida de los demás, y en consecuencia a la toma de decisiones de índole o correcto o aceptadas dentro de la cultura vial que nosotros llevamos en el marco de la promoción de la prevención de los estados de salud de todos los usuarios de las vías. En este caso, como les digo, es importante y es relevante también precautelar o prevenir la integridad de los demás usuarios en las vías. Dentro de ello, para hablar de convivencia vial, nosotros nos hemos referido a 6 aspectos importantes, que en este caso son los valores, ¿no? Eso, como saben, los valores van en relación con el respeto, la responsabilidad, la tolerancia, la solidaridad, la autonomía, inclusive aquellos valores cívicos también que nos han inculcado desde edades tempranas, y justamente estas estimulan a aprender a vivir en comunidad, que como en todo caso, el ser humano es objeto o sujeto de ser elemento de aportar a la convivencia en una comunidad. En este caso, nosotros hacemos énfasis en la convivencia vial. Hay que tener en cuenta y en consideración algún aspecto que la sesión anterior, esto es el día martes, les había manifestado respecto a las preferencias de circulación. Estas preferencias de circulación solo tienen una salvedad de cambio, de modificación o de alteración por justamente aquellos agentes de tránsito o inspectores de tránsito también, que justamente son situaciones o momentos que ameritan justamente la intervención de los mismos. Por ejemplo, no sé si ustedes tuve la oportunidad de compartirles una imagen en la cual en una intersección estaban justamente los agentes civiles de tránsito preveyendo la movilidad de tránsito, perdón, la redundancia es correcta y adecuada y oportuna, en este caso en sustitución o en reemplazo de lo que son las luces que emite el semáforo en una intersección. ¿Sí? Entonces es muy importante que, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a una esquina y aparece un vehículo a la derecha, tiene preferencia este vehículo y justamente tenemos nosotros que cederle el paso. Si tal vez nosotros tenemos o estamos circulando justamente por una calle que no tiene preferencia y tenemos justamente que cruzarla, se aproxima un vehículo o un usuario y tiene, por supuesto, claro está, el derecho de pasar primero. Es preferible y recomendable que usted ponga en total
reposo su vehículo, termine justamente con la movilidad del mismo y ceda justamente la marcha. Y en el momento que estos vehículos o estos usuarios procedan a hacer derecho de la vía, en consecuencia, nosotros lo haremos. ¿Sí? Tenemos a continuación otros de los factores que componen la convivencia vial. Este es la visibilidad, que guarda relación con la velocidad. Ya vamos a ver por qué. El tema de la visibilidad indica de que es importante ver a través de los dispositivos de equipamiento de vehículo, tanto en horas de visibilidad con luz natural o en su defecto con luz artificial, y por supuesto tratar de ser vistos. Y el hecho de tratar de ser vistos o intentar ser vistos, habla fundamentalmente, por ejemplo, algún peatón que está realizando actividad maratónica en el borde de la vía, algún peatón que está circulando en una vía que no cuenta con aceras en horas de la noche, tiene que aportar vías que reflejen justamente su presencia, ¿no? Entonces es importante que en el sistema de tránsito el, el usuario, en este caso, vea y sea visto. Vamos a hacer una colación en este tema un poquito más profundo, en el tema de que, hablando de la visibilidad y la atención en este caso, de nuestros sentidos por naturaleza tienen una capacidad limitada de funcionamiento. Y si esa capacidad limitada de funcionamiento, que también incluso es mermada conforme a la edad que nosotros tenemos, si a eso le sumamos la atención por el movimiento o manipulación de dispositivos electrónicos, significa que la misma va a ser mermada totalmente, ¿no? En este caso, justamente se trata de evitar el uso de celulares o dispositivos electrónicos, como decía anteriormente, por cuanto nuestros sentidos por naturaleza o por iniciativa van a intentar responder justamente a los estímulos que se generan en el campo de la utilización del sentido de la visión y en el sentido de la audición a los estímulos que emite el mismo. Por lo tanto, podemos temporalmente perder el control de lo que estamos o tenemos alrededor nuestro, en este caso al frente nuestro. Es decir, en un momento, por iniciativa personal, dejamos de atender a esos accesorios que están en nuestra circulación. Va a ser tarde para que nosotros reaccionemos oportunamente y justamente en el camino vamos a perder la capacidad de anticiparnos, que es una de las características importantes, relevantes del conductor, que por supuesto, claro está, aumentará el riesgo de colisión. ¿Sí? No con ello digo que no contestemos un celular. Lo único que estoy diciendo es que puede usted contestar el celular, utilizar el celular, siempre y cuando usted esté estacionado. Y también una salvedad del estacionamiento en una zona donde represente seguridad para usted y por supuesto para los demás. El campo visual del conductor, en este caso, en estas circunstancias, es reducido. Nosotros tenemos una especie de HD, alta definición, nítida, en otras palabras, en un ángulo aproximado de 90 grados, una escuadra, un ángulo recto. De ahí en adelante que el resto de la periferia visual justamente disminuye, y por eso ustedes ven o tendrán el hábito de girar su cuello, su cabeza hacia los costados para justamente identificar todos y cada uno de los estímulos que reciban. Por supuesto, claro está, este campo visual se ve afectado en conformidad de la edad que nosotros vamos adquiriendo. Respecto de aquello, también hay que reconocer que hay dos aspectos. Primero, la edad. Segundo, el consumo de sustancias prohibidas, en la cual se crea el efecto túnel, en el cual ustedes podrían hacer un ejercicio adecuado utilizando un tubo de cualquier producto, enfocándolo, en el cual ustedes se pueden dar cuenta o percatar que la visión, su ojo, justamente está viendo solamente a la parte frontal, no tiene una vía periférica
en el sentido de que hay dos aspectos a considerar en este sentido. A medida de que aumenta la velocidad, disminuye la visibilidad. Por ejemplo, cuando usted supera 60 kilómetros por hora o tantos X, Y o Z metros por segundo, usted va perdiendo la percepción adecuada, no tiene la capacidad de procesar todos y cada uno de los estímulos que están a su alrededor y por supuesto, claro está, va a perder hasta, y esto es un dato importante, hasta por lo menos un 99.9% de la visibilidad, es decir, va a ser tan mínimo, tan irrisorio que se lo considera como visión tubo. Es importante tener en consideración y guardar los límites de velocidad, que es una magnitud física desde un inicio, pertenece al Sistema Internacional de Medidas, es el metro por segundo o kilómetros por hora. En caso de siniestros, es un factor, por supuesto, claro está, que aumenta la gravedad de las lesiones o en su defecto, como dije en algún momento, inclusive causar la pérdida de una vida humana, a decir aquello a mayor velocidad de un vehículo, menos tiempo usted tiene de parar, frenar o por supuesto evitar el choque, y eso justamente son fracciones de segundo o segundo que justamente están causando un efecto negativo. ¿Qué es lo que sucede cuando se circula a una alta velocidad? No tuvo la precaución, y espero que en teoría la conducción nos enseñen esto. El hidroplaneamiento, que es prácticamente planear sobre el agua, porque los surcos de nuestros neumáticos son inferiores a los debidamente reglamentados. Tenemos justamente que, por razón de ese pequeño detalle, manda reacción, que es el estado físico de la persona para reaccionar ante los estímulos. Se habla de una distancia de reacción sumado a una distancia de frenado, que entre ambas hacen justamente una distancia de detención que, si nosotros tomamos atención a cortar esos tiempos, esos lapsos, esos periodos de distancia que se dan por la ineficiencia, por temas de salud, porque no estuvimos atentos, porque tal vez la vía estaba mojada, porque nosotros estuvimos distraídos en otra situación, ingerimos sustancias psicotrópicas, sustancias alcohólicas, esta va a aumentar. Por lo tanto, si más circula el tiempo, perdón, si más circula el vehículo, va a tener menos tiempo justamente para poder accionar. Adicionalmente a que tal vez probablemente usted no hizo un test adecuado del sistema de frenos, no nos llevaba una mecánica para su mantenimiento, no se fijó en el lavado de neumáticos, aunque es secundario porque eso no depende de nosotros, el tema del estado de la calzada, etcétera. Resulta que la distancia de detención va a ser mucho mayor y depende, como les digo, de la circulación con la velocidad con la que usted circule. Va a depender bastante de la configuración de la calzada, va a depender bastante de las situaciones meteorológicas, va a depender bastante del estado de los frenos, va a depender, por supuesto, de la adherencia de los neumáticos, va a depender, por supuesto, justamente de aquello, y el tiempo de detención va a ser mayor, porque es la suma del tiempo de distancia de reacción y, por supuesto, el tiempo de distancia de frenado, que es el momento en que usted recibe el estímulo y el que le toma a usted para hacer la maniobra, en otras palabras. Adicionalmente, para lograr una convivencia vial adecuada, tenemos equipados en el vehículo dos sistemas de seguridad. El sistema de seguridad activa, que es justamente aquel dispositivo o dispositivos que justamente buscan reducir la ocurrencia de los siniestros, accidentes, choques, impactos. Por ejemplo, el sistema de frenos, sistema de luces. Los frenos, por lo general, es un principal dispositivo para que usted como conductor justamente regule el movimiento de su vehículo. Es fundamentalmente que este tenga que ser chequeado periódicamente en un taller autorizado. Adicionalmente, aquello tenemos justamente que los neumáticos también tengan que cumplir con las normas de seguridad, es decir, zonas de dibujo por menos de lo que indica la normativa.
Y cuando esto ya no ha funcionado, ya no pudo evitar, estuvo atento, hizo la maniobra, fue una velocidad adecuada, pero se dio lamentablemente el accidente o el siniestro vial, acudimos y echamos mano pues de la seguridad pasiva, que son aquellos dispositivos que buscan justamente reducir las consecuencias de los efectos de siniestro, de choque, de todo aquello. Y justamente tenemos que hablar de los cinturones de seguridad, del sistema de retención infantil, del apoyo a cabeza de vehículo y no menos del sistema de las bolsas de aire. Obviamente aquí tengo que hacer una pequeña colación. Siempre y cuando usted está activado de una manera adecuada de cinturón de seguridad, considerando que dentro de la ley es un uso obligatorio, ¿sí? Lo ajusta adecuadamente, lo hace ajustado al cuerpo, incluso lleva menores de edad en su vehículo, utiliza el sistema de retención infantil que está conforme a la edad y al peso de cada usuario también. Adicionalmente, digamos que yo estoy relatando un aspecto óptimo, ¿no? Un aspecto óptimo en el cual el apoyo a cabeza del asiento está a la altura, la parte relevante del apoyo a cabeza del asiento a lo que son los ojos, porque se da un efecto látigo en razón de que nuestro cuello por el impacto se moviliza y regresa intempestivamente, abruptamente, causa en el menor de los efectos lesiones mínimas, o en mayor, inclusive la muerte. Pero ¿qué sucede si yo, por ejemplo, no tengo activado el cinturón de seguridad y, por ejemplo, el apoyo a cabeza del asiento está debidamente arreglado y tengo la esperanza vana de que el cinturón de seguridad va a solucionar todos estos problemas? Negado. El sistema de las bolsas de aire funciona siempre y cuando el cinturón de seguridad y el apoyo a cabezas del asiento esté debidamente arreglado. Es decir, ¿cuál es el objetivo? Que frena los cuerpos, porque en momentos de un impacto el vehículo queda detenido, pero nosotros salimos disparados o tenemos esa posibilidad de salir disparados. Por eso es que en el momento que se da un impacto, un choque, no tenemos 1, 2, 3, 4, 5 heridos o lo que es peor, fallecidos. Tenemos muchos fallecidos. ¿Por qué? Porque los mismos salen disparados por los vitrales, por las ventanas de las unidades. No hay que tener mucho cuidado con eso. Es algo que podemos controlar nosotros en los vehículos livianos. Es decir, si el cinturón de seguridad está adecuadamente conectado, si el apoyo a cabeza del asiento está debidamente arreglado, nosotros únicamente, y verán que eso tampoco es satisfactorio, ¿no? Porque lo que menos queremos evitar es un siniestro, solamente sufriremos lesiones en la cabeza, en el cuello y el tórax, ¿no? En el caso de que estos dispositivos no estén adecuadamente funcionando, justamente habla de que podemos salir disparados, podemos impactarnos con otras partes de los vehículos, sí, y le echamos la culpa justamente a lo que es el sistema de frenos, de cinturón de seguridad, el apoyacabezas. No. El tema de la bolsa de aire incrementa apenas un 40% lo que es el efecto o lo que logra el cinturón de seguridad debidamente conectado. Es decir, señores conductores, señores pasajeros, antes de iniciar una marcha, por más corta que ésta sea, utilicemos el cinturón de seguridad. No es una frase trillada, no es algo que está sacado de los textos, de los libros, es una obligación. Ustedes acaban de escuchar justamente con un caso real qué es lo que sucede cuando como usuarios del transporte ustedes no utilizan el cinturón de seguridad. El airbag o la bolsa de aire tendrá su efecto porque no está conectado el cinturón de seguridad. Sale disparado el conductor, el ocupante. Por el tema del sistema de los gases que está equipado el cinturón de seguridad, puede ser quemado o se rompe, se desprende, puede ser cortado. Pues hay que tener en consideración estos